Hola, hoy vamos a meternos de lleno a desglosar la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y es que este es un conjunto de documentos que literalmente cambiaron la historia. Entender cómo está armada es clave, y aquí lo vamos a hacer paso a paso de una forma súper clara. A ver, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, una visión general de la Carta para entender de qué va. Luego, nos vamos a clavar en la diferencia crucial entre la Declaración y los pactos. Después, exploraremos en detalle esos pactos y la Declaración Universal. También vamos a ver quién vigila que todo esto se cumpla y para cerrar con broche de oro, repasaremos los puntos clave que no se nos pueden escapar. Bueno, empecemos con la sección 1, la visión general. Lo primerito que hay que saber es que, aunque siempre le decimos la Carta, no estamos hablando de un único documento. Entonces, ¿qué es realmente? En realidad, es como un paquete de textos fundamentales. Pensemos que tiene dos pilares gigantes. Por un lado, la Declaración Universal, y por el otro, los pactos internacionales. Juntos, estos dos son la base de todo el sistema de protección de los derechos humanos que conocemos hoy. Pasemos a la sección 2. Y aquí mucha atención, porque este es probablemente el punto más importante de todo este tema. La distinción que lo cambia absolutamente todo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuál es esa diferencia clave entre la declaración y los pactos? Si entendemos esto, entendemos la mitad del asunto, se los aseguro. Aquí está el secreto. Los pactos son vinculantes, mientras que la declaración es voluntaria. ¿Qué significa esto? Pensemos que la declaración es como un propósito de año nuevo, una aspiración, un ideal hermoso al que queremos llegar. En cambio, los pactos son como firmar un contrato legal con todas las de la ley. Una vez que un Estado lo ratifica, está legalmente obligado a cumplirlo. Ya no es una opción, es una obligación. Muy bien. Ahora, en esta tercera sección, vamos a profundizar justo en esa parte del contrato, en los pactos que sí o sí obligan a los Estados. Y fíjense qué interesante. A pesar de que cada pacto cubre derechos distintos, los dos arrancan con el mismo principio poderoso en su artículo 1, la libre autodeterminación de los pueblos. O sea, la idea de que cada pueblo tiene el derecho a decidir su propio camino es la piedra angular sobre la que se construyen ambos tratados. Y aquí los tenemos, los dos contratos. A la izquierda, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que protege las libertades como la libertad de expresión o el derecho a un juicio justo. A la derecha, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece más bien obligaciones para el Estado, como garantizar el derecho a la educación o a la salud. Y un dato clave, los dos fueron adoptados el mismísimo día, el 16 de diciembre de 1966. Ok, dejemos un momento los contratos y pasemos a la sección 4, para hablar del documento que fue la chispa que encendió todo este fuego. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se proclamó en París un 10 de diciembre de 1948, y es un documento histórico porque fue la primera vez en la historia de la humanidad que se establecieron por escrito los derechos fundamentales que toda persona, sin importar de dónde venga, debería tener. A ver, pongamos todo en una línea de tiempo para que quede más claro. La historia arranca en 1948 en París con la Declaración. Es importante saber que Perú la aprueba en 1959, dándole peso legal en el país. Luego, en el 66, la ONU adopta los dos pactos vinculantes, y finalmente 10 años después, en 1976, esos pactos entran en vigor y a partir de ahí se vuelven exigibles. Bien, vamos a la sección 5. Ya tenemos un ideal y tenemos los contratos. Pero, ¿quién se asegura de que los estados cumplan con lo que firmaron? ¿Quién les jala las orejas, por así decirlo? Para el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la respuesta está en el propio tratado. El mismísimo artículo 28 del pacto crea el Comité de Derechos Humanos, que empezó a chambear en 1976, justo cuando el pacto entró en vigor. O sea, venía con su propio vigilante incluido. Pero con el otro pacto, la historia es diferente. Y este es un detalle clave, de esos que aparecen en los exámenes. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no fue creado por el pacto mismo, sino mucho después, en 1985, por una resolución del Consejo Económico y Social de la ONU. Esta diferencia en su origen es una pregunta clásica. ¡Ojo ahí! Y bueno, llegamos a la recta final, la sección 6. Aquí va el resumen con los datos cruciales, lo que de verdad tiene que quedar grabado a fuego. Estos son los 3 puntos que hay que dominar. Primero, la diferencia fundamental. Los pactos obligan, la declaración inspira. Segundo, la fecha y lugar de nacimiento de la declaración. 10 de diciembre de 1948 en París. Y tercero, que los pactos son dos, no uno.
uno para derechos civiles y políticos y otro para los económicos, sociales y culturales. Con dominar estos 3 puntos ya tienen la base de todo el tema. Y para terminar, les dejo una reflexión. Ahora que ya se entiende la estructura, el ideal y el contrato, la pregunta que sigue es, ¿cómo se traduce la defensa de estos derechos en nuestro día a día? Porque es ahí, en la vida real, donde toda esta arquitectura legal cobra su verdadero. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.